Ventajas de la circuncisión. Los niños circuncidados tienen menos probabilidades de desarrollar infecciones por el virus de la inmunodeficiencia humana y otras enfermedades de transmisión sexual cuando sean mayores, infecciones urinarias, sobre todo durante el primer año de vida, irritación, inflamación o infección en el pene, porque es más fácil mantenerlo limpio cuando está circuncidado. Gracias por continuar con nosotros aquí en tu programa Torre Médica. Estamos en esta segunda sección de entrevistas. Nos acompaña el doctor Andrés Olivo, él es cirujano urólogo. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, muchas gracias. Gracias a usted por aceptar la invitación. Y bueno, ya tomamos en nuestro primer bloque pues lo que es generalidades de la circuncisión, los tipos de técnicas quirúrgicas. Y bueno, sabemos que este procedimiento suele ser con frecuencia ambulatorio, pero existen esos casos, ¿no?, de complicaciones que se salen a veces de lo normal. ¿Y en qué momentos puede llegar a requerir este tipo de cirugías o una hospitalización, doctor? Bueno, para empezar, primero creo que sí tenemos que estudiar muy bien al paciente, porque no es de que llega el paciente y decimos, sí, tú vas directamente a la circuncisión independientemente de las enfermedades que puede conllevar el paciente. Entonces, siempre se tiene que hacer un buen análisis de la persona a la que vamos a atender, en este caso los hombres. ¿Por qué? Porque hay enfermedades metabólicas que pueden empeorar o entorpecer la evolución del procedimiento. Principalmente lo que vemos mucho es los pacientes que no están con control adecuado del azúcar, los pacientes diabéticos descompensados. Entonces, siempre sí, a pesar de que se considera como un procedimiento sencillo, no es algo que podamos decir a la ligera sin haber evaluado previamente al paciente. Tenemos que hacer exámenes en general, por ejemplo, la biometría hemática, para evaluar también los tiempos de coagulación y sobre todo lo del azúcar. Pacientes que tengamos alguna descompensación, siempre se tiene que atender primero la descompensación y posteriormente entonces sí programar para la cirugía. Es muy raro que nosotros tengamos una hospitalización o que tengamos que dejar al paciente hospitalizado por alguna complicación de la circuncisión. Sin embargo, sí hay algunos casos en especial que nosotros hemos llegado a ver. ¿Cuáles son esos casos? Los pacientes que de repente no siguen o no acatan bien las indicaciones del doctor, que se les dice, se tiene que guardar algo de reposo, al menos unos 3 días de algo de reposo, que tengan que estar en casita, tranquilos, y reposo no significa que tenga que estar acostado todo el día. Reposo significa que nada más es estar tranquilos. Pueden estar acostados, pueden estar sentados, se pueden levantar al baño, pueden levantarse a comer, pueden levantarse también para bañarse y demás. Sin embargo, no realizar algún sobreesfuerzo o alguna actividad que le conlleve mayor estrés hacia el área que vamos a estar trabajando. Sí nos ha pasado pacientes que no siguen estas indicaciones y que ha habido alguna, se le considera un hematoma. La doctora hablaba de alguna de las complicaciones. La complicación a corto plazo más frecuente es el hematoma. Hematoma, me imagino lo han comentado en muchas ocasiones. Los hematomas es un acúmulo de sangre que es por alguna ruptura de algún vasito o algún capilar de sangre, se va llenando, se forman los coágulos y eso sí lo hemos llegado a ver. Entonces sí hemos tenido ocasionalmente, si por ejemplo les dejamos un vendaje nosotros posterior al tratamiento, si no se dejan el vendaje de, es que me daba comezón, me sentía un poquito incómodo, entonces me lo quité. Bueno, ahí sí tenemos que llegar a evacuar esos coágulos. Pacientes que también, por ejemplo, que empiezan a ponerse es que la vecina me comentó que a su marido le ponían esta hierbita o esta pomadita que para que ayude a cicatrizar y que mejore el aspecto en general o la estética. Entonces ahí sí también hemos llegado a tener algunas zonas que se pueden llegar a necrosar y que tenemos que extraer o retirar esa zona. Es muy raro. Desde el inicio la intención de este procedimiento es que sea ambulatorio completamente, que llegue el paciente bien y se vaya tranquilo sin ningún efecto adverso o sin ninguna complicación. Sin embargo, si al momento del procedimiento, por ejemplo, también hablaba de las complicaciones o del paciente que consideraba como algo normal. Sí nos han tocado, ¿qué pasa cuando empiezan a haber infecciones? Se van fusionando la piel o el prepucio que cubre la glande, se va fusionando y van formando una sola capa. Entonces, al momento de nosotros realizar el procedimiento, bien lo decía la doctora, no se puede determinar hacia qué zona vamos a tener que estar disecando, es decir, separando para poderle dar la forma, respetar la sensibilidad y respetar sobre todo la funcionalidad del órgano o del pene, que es para orinar, para eyacular y demás.
Entonces, esos pacientes sí es algo un poquito más complejo, sí nos ha ocasionado que tengamos que considerar las pastillas o los injertos de piel, y a ellos sí podríamos haber considerado en alguna ocasión. Se tiene que hospitalizar, nosotros tenemos que estar a cargo de las curaciones, de la vigilancia y estarle dando el manejo, pero sí desde un inicio considerarlo como algo ambulatorio. Y son preguntas cardinales. Yo creo que, Andrés, los pacientes hacen preguntas como ¿cuándo me reintegro a una vida sexual? Que es una de las cuestiones que se lo dije a Rosita en la primera entrevista, pero el paciente tiene un poco más de temor ya en una etapa adulta, porque se va a alejar de esta vida y de esta actividad sexual, y es el punto número 1. ¿Cuándo la puedo reintegrar? Y obviamente, si esto no va a cambiar mi sensibilidad, mi virilidad, mi funcionalidad sexual, en este caso la pérdida de la función sexual para el adulto, y obviamente el adulto joven particularmente, sí, le da como un poquito de temor entenderlo, y eso platicado por un médico, pero cuando la cirugía quiere ser realizada por alguien que no tiene ese grado de expertise, ¿sí? Porque obviamente aparecen médicos generales en zonas marginales que le dicen a alguien que les maquila la cirugía, hacen la cirugía, pero no conocen cuáles pueden ser las situaciones como las que mencionaste, un hematoma, otro tipo de situaciones, pero para poderle dar un poquito de orientación a la sociedad y decirle, esto es cuando alguien se puede reintegrar en características normales, pero en alguien que tiene una condición alterada, también podemos considerar estos aspectos. Bueno, sí, bien lo dices, doctor. Es muy importante que este procedimiento se haga por un especialista. ¿Cuál es el especialista que realiza esta cirugía? Los urólogos o urólogos pediatras. Es muy común que hemos llegado a encontrar pacientes que sí lo hizo el cirujano general, que sí lo hizo el médico general, el médico estético, porque consideran como un procedimiento sencillo. Y las complicaciones son muy comunes en lo que es el pene corto, de que cortan de más, de que no eliminan la cantidad suficiente o necesaria para liberar la cabeza del pene o el glande, y que dejan todavía tejido redundante, o que tenemos esta otra situación de que no se hace un procedimiento correcto y tenemos las infecciones. De preferencia, sí, siempre acérquense a un urólogo de confianza. Un cirujano urólogo es el que se tiene que realizar, o urólogos pediatra en los niños. En ambas áreas se pueden realizar. Cuando se reintegra no solamente a sus funciones básicas, sino también a sus funciones sexuales. Dependiendo la técnica, porque sí hablaron de las técnicas que se realiza la circuncisión, obviamente es entre mejor o más actualizada esté la técnica, más nueva o más innovadora, sí hay menor posibilidad de que haya inflamación, de que haya sangrado, entonces la recuperación es más rápido. A la funcionalidad en cuanto a sus actividades diarias, sí de preferencia recomendamos 7 días. Sin embargo, para esfuerzo físico intenso o reintegro a las actividades de deporte, entonces sí son 3 semanas. Con respecto al comentario de cuándo se reintegran a la actividad sexual, también son 3 semanas. La circuncisión no afecta en lo absoluto en cuanto a la función sexual, no afecta en absoluto en cuanto al deseo sexual. Sí hay una característica que sí se puede llegar a mencionar, o sí lo encontramos en la literatura con respecto a pacientes circuncidados, que algunos lo pueden ver como una ventaja y otros lo pueden ver como desventaja. Nosotros llegamos a utilizar o realizar el procedimiento de circuncisión con intención de mejorar la duración para los pacientes que tienen eyaculación precoz. ¿Esto por qué? Porque al momento de nosotros retirar ese excedente de piel, expone el glande. Y ese glande pues es una zona sensible que se va a ir adaptando eventualmente, y eventualmente me refiero que prácticamente en el periodo de recuperación del procedimiento a que el paciente se reintegre a las actividades diarias. Al principio hacemos mucho el comentario con los pacientes, es como si usted haya ido caminando toda la vida con un calcetín y de repente le quitamos ese calcetín, entonces va a caminar descalzo. Entonces la sensación va a ser diferente. En lo que se va adaptando y reintegrando a lo que ya está o lo que se realizó, entonces el paciente puede llegar a perder cierto grado de sensibilidad, que a algunos, no le va a interferir en lo absoluto en lo que se refiere a su orgasmo, a su satisfacción sexual, a su erección, a su deseo sexual o a la fuerza y a la potencia sexual.
Lo que sí puede llegar a disminuir o retrasar un poco es para la eyaculación. Algunos pacientes sí, a mí no me ha tocado en lo personal que hayan dicho, es que ya siento diferente, tardo un poquito más, no, pero sí puede llegarse a ver como una ventaja con respecto a la duración, que sí ha aumentado en ciertos grados la durabilidad para el paciente para evitar una eyaculación precoz. Digo, son aspectos que clínicamente la preguntan y que de verdad a veces uno quisiera poderles dar una respuesta clara, tangible, y como de verdad lo dijimos en la primera parte, vienen huyendo de un acto quirúrgico, ¿sí? Y esperan que alguien les dé una respuesta mágica y le diga, no la necesitas, pero el que tiene una indicación absoluta, plena, o que pone en riesgo, y mayormente en pacientes con condiciones metabólicas, es uno de los puntos más valiosos y más álgidos en la consulta externa, en la que el paciente está teniendo recurrencia por infecciones, tiene una muy mala técnica de higiene. Digo, de verdad, desde que lo tienes que revisar porque no quiere que alguien más lo haga por cuestiones de pudor, y mayormente en gente adulta, ¿no? En donde desde que le retiras la ropa interior te das cuenta de que sus medidas de higiene, la ropa está manchada. Entonces dices, a este paciente le conviene técnicamente y clínicamente realizarle un procedimiento de estas características, pero probablemente no hemos encontrado a veces la información al nivel que él necesita. Y a veces somos tan técnicos en este sentido que el paciente tiene miedo, y hemos creado, y lo digo de verdad, Andrés, que espacios como estos con el objetivo, y la verdad cuando me dijeron el tema, dije, para mí era muy nutrido, ¿sí? Anaí me dijo, es un tema complejo, ¿no? Es complejo cuando no lo vives en el día a día la consulta. Para mí era tan nutrido el darme cuenta, porque es una pregunta muy frecuente de parte de los pacientes, pero más que nada va ligada al miedo, punto número 1, de no hacérsela, y 2, ¿cuándo está realmente indicada una cirugía? Y 3, el costo de esta cirugía va a impactar y va a tener un beneficio mayor respecto a lo que de alguna manera están expuestos. Y yo, algo que quizás debo de preguntarles de manera valiosa, y lo voy a dejar para la siguiente sección de la entrevista, porque obviamente el hacerlo, algunos médicos de repente quieren hacer este procedimiento técnico en un consultorio, pero sé que el monitoreo en pacientes con antecedentes metabólicos debe de justificar, y lo dijiste bien, una evaluación, Julio, detallada, porque voy a manipular un tejido que puede provocar una respuesta a la manipulación de la piel, que puede generar un cambio en el ritmo cardíaco del corazón del paciente. El hecho de que le pongas una sedación puede cambiar que el procedimiento tenga una seguridad técnica para su realización segura, y que obviamente, si bien lo vas a dar de alta en 1 o 2 horas después del procedimiento, al despertar, si lo tuviste que sedar o si lo bloqueaste porque así lo pidió el paciente, hay paciente que dice, no quiero sentir nada. Qué raro que alguien te lo pida, porque obviamente someterse a un bloqueo puede cambiar mucho la relación, pero también impacta de alguna manera el costo que esto representa para el paciente y dónde lo hagamos. Yo los invito a que nos vayamos a un corte comercial y vayamos a platicar más a detalle y cerrar en la mesa de conclusiones. ¿Se quedan? Muy bien, claro que sí. Continuamos. Los estudios etnográficos muestran que muchas tribus guerreras precoloniales circuncidaron a sus hijos adolescentes como un rito de paso a la edad adulta.